Gracias a las muchachas por habernos dirigido este rosario, cantado, hemos meditado en torno pues, a los misterios del Santo Rosario. Vamos a pasar ahora al segundo paso de este retiro, que es propiamente la charla que hemos titulado Corazón de barro con soplo divino. Si se acuerdan, el año pasado trabajamos esta idea, que la habíamos organizado pues con bombo y platillo, y nos vino la pandemia, pero bueno, intentamos trabajarlo lo más que pudimos. Como por darle una conclusión a ese tema, es que se nos ha ocurrido ponerle este apellido, soplo divino, que no solamente somos corazón de barro, no solamente somos pues eso, materialidad, sino que estamos llamados a planificarnos o a transfigurarnos, que precisamente es el evangelio del día de hoy, de este domingo. Así que por eso se titula el retiro Corazón de barro con soplo divino. Quien nos va a estar dirigiendo la charla es el licenciado César Serrano, a quien ya conocemos. Nos estuvo dirigiendo un retiro de Cuaresma también hace 2 años ya, que fue allí en La Curva. Eso era numerosísimo, si te acuerdas bien, César. Bien, entonces solamente decir 2 cositas, una pequeña semblanza biográfica de César. Es licenciado en Filosofía y Educación Religiosa Profesional, formador pastoralista y catedrático universitario, especialista en formación y orientación familiar. Reconocimiento por su invaluable labor como director en la unidad de ética y por su aporte a la formación integral en la Universidad La Gran Colombia. Cuando él empiece a hablar, bueno, ya le conocen, pero cuando él empiece a hablar se darán cuenta que es colombianísimo, más que yo incluso. Bien, es de la zona de por ahí de Armenia, de esa zona bien linda. Actualmente se desempeña como director general del Instituto San José. Está dedicado al matrimonio y a la familia, y también pues tiene esa parte de formación teológico-pastoral, naturalmente pues en nuestra diócesis de Arecibo. Es decano del Instituto San José y fundador de este instituto. Además es productor y presentador del programa Alfa y Omega en el Canal 13 de Teleoro aquí en Puerto Rico. O sea pues que tiene muchos talentos y un amplio sector de trabajo. Así que muchas gracias, César, por acompañarnos. Tú vienes muy cargado. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en que nos vas a dirigir este retiro Corazón de barro con soplo divino. Solamente una última nota. Hace poco una persona me preguntó que quisiera tener formación, esa persona, sobre ¿cómo me dijo ella? Sobre este problema ahora del género. Ella me lo dijo de una manera, ahora no lo recuerdo, pero en todo caso, de la perspectiva de género. La persona me decía, pero yo quiero que sea algo católico. Pues aquí tenemos al hombre, aquí tenemos al instituto. Si alguna de ustedes, alguna persona, alguno tiene inquietudes sobre este tema y lo quiere llevar a un plano más formativo, más científico, pues ya saben que el Instituto San José, aquí en nuestra diócesis, también se especializa en este tema y en otros muchos pues que tiene el Instituto San José, que como sabemos está consagrado al tema del matrimonio y de la familia. Un aplauso para César, por favor. Y te doy la palabra. Muchas gracias. Damos gracias a Dios en su infinita bondad y en su infinita caridad. Primero que todo por estar ante su divina y santa presencia en este día tan especial y en esta primavera del alma. Por favor, si lo pueden anotar, recordemos que la Cuaresma es la primavera del alma, es el momento donde el alma se dispone para florecer ante el designio y el amor de Dios. Cuando se habla de primavera del alma, quiere decir que nosotros estamos en un proceso
en el cual nos despojamos de todo lo que para nosotros nos impide que el soplo y el aliento divino de Dios pueda obrar en nosotros. Todos los que estamos aquí tenemos por costumbre orar, tenemos por costumbre asistir a la Eucaristía y tenemos como costumbre vivir como cristianos católicos. La pregunta que nos vamos a hacer en el día de hoy, en el ratico que vamos a estar juntos, es: de la idea que yo tengo de Dios, ¿cuál es la idea que Dios tiene de mí? Siempre todos acá tenemos ideas de Dios, pero Dios es solo uno. Y es solo uno por su infinita bondad y fidelidad a cada uno de ustedes. Él es fiel. Y en esa fidelidad es donde nosotros podemos medir cómo nos ve Dios a nosotros, según nuestra fidelidad hacia Él. En un matrimonio se mide por la fidelidad. En una experiencia con Dios se mide cuán fiel soy yo en el amor a Dios. ¿Cuánto somos de fieles en el amor a Dios? Y para comenzar en este proceso, que cuántas, digámoslo así, cuántos tiempos de Cuaresma hemos tenido nosotros en la vida, y nos ha costado mucho trabajo, poder ver un cambio radical en una Cuaresma. Y lo primero que tienen que optar ahora es porque estos corazones de barro hay que analizar muy bien si estos corazones de barro, en vez de ser de barro, son de piedra. Porque un corazón de piedra no se deja moldear. Si vamos a hablar de una roca, toca taladrarle o a cincel, mientras que el barro es maleable a las manos de Dios, que son fieles a su querer y que permiten que el aliento divino, que el soplo de la divinidad, que es el Espíritu Santo, que es el querer de Dios en tu vida, pueda dar la forma que Él quiere que tú tengas. Y hoy la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, primero, mi corazón es de piedra, porque a la piedra ni el viento se demora mucho en desgastarla y no le da forma, la desgasta. Y a veces somos cristianos católicos que estamos siguiendo a Dios, pero notamos que estamos cansados. A veces notamos que tenemos fatiga, que nos estamos desgastando. No nos está moldeando Dios, nos estamos desgastando. Y notamos como una cierta resistencia de nuestro pecado, de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, por el temor a presentarnos ante la santidad de Dios y decirle: Señor, soy débil, soy frágil, soy pecador, cometo pecados, tengo errores. Porque tal vez nos acostumbraron a que el ser santo no era ser maleable a Dios y reconocerle los pecados para que Dios pudiera trabajar en ellos, sino más bien, como el pecado de Adán, ocultarse. Y muchos de nosotros nos ocultamos porque nos da miedo, no tanto que Dios nos vea, sino que a nosotros nos da vergüenza reconocer que tenemos orgullo, que somos personas que odiamos, que somos personas que no podemos perdonar, que somos personas que lo que decimos no es consecuente con lo que hacemos, que tenemos una fe que no es del corazón de barro, sino una fe estructurada, y lo que ya está estructurado no permite que Dios pueda moldear.
esta parroquia, me perdonan, ya fue construida, ya fue diseñada, ya fue estructurada, ya tiene unas bases y gracias a Dios es para la casa de Dios. Pero nuestras estructuras y nuestras bases están allí y necesitan ser quebrantadas. Necesitas que dejes de ser el que has sido hasta hoy. El Señor en su palabra nos dice, y hay algo muy importante después de esta pandemia, cuando con el profeta Ageo le manda a decir a su pueblo que ellos se preocuparon más por construir sus casas que por construir la casa de Dios. Y hoy el católico tiene que ser firme y demostrar su primera fidelidad a Dios antes que a los hombres y a sí mismos. Por eso es el momento hoy en día de que el católico debe estar más comprometido con Dios. Y solo lo puede demostrar con su iglesia. Solo lo puede demostrar mostrando que primero lo más importante es ser católico y un católico cristiano de verdad. Porque muchos de nosotros nos hemos preocupado por construir nuestras propias casas y hemos abandonado la casa de Dios. Y es fuerte lo que Dios dice a través del profeta. Dice, tienen sus casas muy bien adornadas. Demasiado comodidad. Y eso era en el tiempo cuando ellos regresan del exilio a su tierra. Y dijeron, no es tiempo de preocuparnos por la evangelización, digámoslo hoy en día. No es tiempo de ser muy buenos cristianos. El solo hecho de yo ir a misa, confesarme regularmente, dar el peso todos los domingos no me compete a mí hacer iglesia, eso le toca al Padre y a los servidores que seguro no tienen nada para hacer. Yo ya estoy muy cansado, tengo muchas ocupaciones, estoy metido en muchas cosas y me preocupo por construir mi casa. Y la pandemia demostró que increíblemente muchos hogares en estos tiempos entraron más en conflicto porque se encontraron y se dieron cuenta que lo que había en sus hogares, toda esa estructura, toda esa belleza interior aparentemente, los lujos, cuando ya se pudieron mirar cara a cara durante más de 6 meses, ya vieron que no se amaban sino que se aguantaban y que si no podían ir al shopping ya no tenían de qué hablar. Se dieron cuenta que habían muchos perdido mucho tiempo construyendo una casa que no estaba fundada en Dios. Y el profeta Ageo sigue manifestándole al pueblo y les dice, por eso es que ustedes no logran lo que quieren. Por eso es que sus planes no se realizan. Por eso es que ustedes todo lo que ganan no lo ven. Por eso es que cada vez nuestra sociedad se ve más endeudada, se ve más llena de compromisos, se ve más llena de actividades, porque hoy le servimos al Dios del mundo y no le servimos a Dios. Y eso es fidelidad. Es la primera fidelidad que tenemos que demostrar antes de empezar a cambiar. Primer mandamiento de Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Si todos miramos esto, des en cuenta que si nosotros medimos lo que amamos a Dios en referencia a lo que nos rodea, siendo sinceros ante Dios hoy y queriendo verdaderamente que el soplo de Dios moldee este barro, lo primero que necesita Dios es que nosotros reconozcamos humildemente que no le amamos. Por encima de todo. Muchos de aquí tienen mascotas en su casa. Tienen el perrito.
Y ese perrito inspira cariño, ternura, palabras de amor, dedicación. Le hablamos mimao. Si se enferma, nos enfermamos con él. Si llora, lloramos con él. Y la pregunta que nos tenemos que hacer para entender cuán duro está nuestro corazón es ¿qué sentimos cuando estamos ante la presencia de Dios? ¿Sientes ese mismo amor? Así, a cada uno de nosotros tenemos un celular y si ese celular se nos cae, nos da un vacío, un susto. Se va a quebrar, se fue. ¿Quién ha sentido un vacío, un susto porque no vino a misa o no vino al Santísimo? De esos sustos como el celular. Amamos más a quién que a Dios. Y esto es algo de la condición humana. Pero el orgullo y la prepotencia de nosotros no nos permite reconocer que somos frágiles, que como dice nuestro Señor Jesucristo, sin mí nada pueden. Y nosotros creemos que todo lo podemos hacer sin Él. Y si Él no es el primero en nuestras vidas, falta conversión. En pocas palabras, no nos hemos convertido. ¿Y qué nos pide el Señor en esta cuaresma? Y en todas las cuaresmas, el pasaje siempre es el mismo. Quiero un corazón ¿qué? Contrito y humillado. ¿Una piedra se puede contraer con tu mano? Más fácil la tienes que partir, pero reducirla no puedes. Y Él quiere un corazón contrito, quiere un corazón que tú mismo lo puedas contraer para Dios, que lo puedas exprimir para Dios y que Dios pueda ver lo que hay en tu corazón, esa esencia. Dios no se asusta ni se escandaliza porque tú le digas verdaderamente y con lágrimas que estás pecando. Dios no quiere mojigatos. La mojigatería no le gusta a Dios. ¿Comprenden? A Dios tampoco le gusta que estemos juzgando a los demás, porque Él es un Dios celoso y a Él le gusta es que Él es el que juzga, porque Él es la verdad. Pero Él sí quiere que tú y yo hagamos un examen de conciencia sin dureza de corazón y empecemos a ver cuántas de las cosas están por encima de Dios. Partamos de la generosidad, que es algo que también se nos pide. Que también se nos pide. ¿Cuán generosos somos con nuestro hermano? Nuestra generosidad es tan limitada y tan dura que lo que busca es que construyamos, almacenemos, guardemos para nosotros, olvidándonos de las demás realidades. Y si el Señor nos dijera, hoy vengo por ti, ¿con qué nos vamos a presentar ante Dios? La humillación de la cual habla Dios, de la que tanto hablamos, de que esta persona es humilde, de que hay que ser humildes. La humillación y la humildad no tienen nada que ver con lo que nosotros practicamos. No es andar cabizbajos, hablando pasito, casi que diciendo que somos santos, mírenos que yo soy bueno, yo todo lo hago bien. Eso no es humildad. La humildad es la verdad. Eso es. Y vamos al Génesis. Dios formó al hombre ¿de qué? De barro. Pero para llegar a ser barro, primero tenía que encontrar una tierra ¿qué? Fértil, blanda,
para poder mezclarla ¿con qué? Con el agua, señal del Espíritu Santo. Y luego ¿qué? Sopló, envió su deseo a través del Espíritu Santo para moldearnos. Pero cuando uno estudia la palabra humildad, viene de humus. Humus quiere decir tierra. Humilde quiere decir vivan con los pies en la realidad de que somos criaturas y que todo lo debemos a Dios y que no somos dioses. Todos queremos llevar una vida como a nosotros nos gusta. Nunca le hemos preguntado cómo a Dios le gusta que vivamos. Dios te ama, pero Dios no puede entrar en un corazón que esté aferrado a una imagen de idolatría y que en vez de adorar, lo que hace es idolatrar. ¿Cuántos ídolos tenemos nosotros? Y Dios solo quiere ser, no porque Él lo quiera hacer, es porque Él es el dueño de nuestro corazón. Él es el dueño de nuestra vida. Si tú quieres verdaderamente tener un proceso de conversión, vive la verdad de tu vida. Soy rencoroso. Soy hiriente. No me importan los demás. No sufro por las cosas que le afectan a Dios. No he podido perdonar. Me cuesta reconocer mis errores. El que es humilde se presenta ante Dios, al contrario de Adán, que se escondió porque le tuvo miedo ¿a qué? A la desnudez. Tuvo miedo a verse tal cual como era. Cuando tú le temes a Dios, en el buen sentido de la palabra, sabes que Dios no se escandaliza de tus pecados. Pero ¿sabe que a Dios sí le duele? Que te condenes por esos pecados. Porque la misericordia de Dios lo perdona todo. Escuchen bien esto. La misericordia de Dios lo perdona todo. No hay pecado que escandalice a Dios y por el cual Jesucristo no lo haya pagado en la cruz. Pero el que la misericordia lo perdone todo, no quiere decir que la misericordia lo acepte todo. Yo como padre le perdono todo a mis hijos, porque ese es mi deber. Es mi obligación, por si no lo sabían, es deber y obligación perdonar, no es un si quiero. Pero el que yo les perdone todo a mis hijos no quiere que acepte todo lo de mis hijos. Si yo tengo un hijo, yo no lo quiera, yo le perdono su estado de pecado en el que se encuentra, si está en la droga, si está en el narcotráfico, si está en adulterio, en lo que esté. Pero no lo puedo aceptar. Nadie puede ser feliz diciendo, ay, mi hijo consume droga. No solo yo lo perdono, sino que le acepto también. ¿Ven? Y es imposible pensar que un padre o una madre, cuando su hijo es perdonado por misericordia, sería ir contra la esencia del amor, decir que está feliz porque su hijo se está realizando en lo que está haciendo, cuando lo que está viviendo es un pecado, se está haciendo daño. Y hoy el mundo quiere confundir con que Dios lo perdona todo con que Dios lo acepta todo, y no es así. Dios te perdona todo, pero no te acepta todo.
tanto a ti como a mí. Todo te lo perdona, pero no te lo acepta. Por eso es que Dios no acepta un corazón que no se humille. No lo puede aceptar, porque un corazón que no se humilla no permite que el Espíritu Santo habite ¿en dónde? En su casa. ¿Y cuál es la casa? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Que somos templos qué? ¿Vivos o muertos? Somos templos vivos del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo pueda actuar, tiene que ver el lodo que hay en nosotros. Tienen que ver el lodo. Para que el alfarero pueda venir y moldearte, es porque tú tienes la docilidad para que Él pueda hacer de ti lo que quieras. Por eso dice, hágase en mí, según tu palabra, nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y por eso les dice en la cena de las bodas de Caná, hagan todo lo que Él les diga. Quiere decir, déjense moldear por lo que Dios les dice en su palabra. Porque nosotros cuando estamos en pecado, en cierta manera, lo que le estamos diciendo a Dios es, tú lo perdonas todo y también me lo tienes que aceptar. Porque no estoy en condición de cambiar. Porque lo que hago me gusta, me genera placer, no me genera dolor. El maltratar a mi esposa, el maltratar a mi esposo, el maltratar a mis hijos, forman parte de mi carácter y me siento bien porque así soy. Pero después voy donde el sacerdote y me confieso y le pido perdón porque maltraté a mi esposa, pero a mi esposa no le pido perdón. Y no solo eso, tampoco cambio con ella, porque es que soy así. Dios ya me perdonó y acepta mi forma de ser. No. No nos equivoquemos. Por eso el Señor dice en cuanto a la comunión que aquel que está en pecado consume ¿qué? Su propia condenación. Porque es que para acercarnos a confesarnos, lo que confesamos es ¿qué? Nuestra debilidad. Y todos aquí lo que tenemos, y me perdonan que sea un poquito fuerte en el sermón o en la predicación, pero es que aquí llegamos a un punto de la sociedad que está en una sociedad en crisis. Estamos en crisis. Y el llamado que hace Dios a su pueblo, ustedes, a ese mismo pueblo que liberó de Egipto, Israel, nosotros somos parte de ese pueblo. No ha dejado de hablarle a su pueblo. Y ustedes tienen aquí la responsabilidad, todos y cada uno, de ser el pueblo de Dios que marcha contrario a Egipto y que lo que busca es a un Dios en su corazón y que Dios pueda decir, a partir de hoy ustedes son mi pueblo y yo seré ¿qué? Su Dios. Dejen atrás el Egipto y pasen por las aguas del Mar Rojo, que es el bautismo que ustedes van a recibir en la Pascua, que es la renovación de las promesas bautismales, para que puedan llegar a una tierra donde mana leche y miel, o sea, donde hay la bendición, donde Dios puede bendecir, puede hablar bien de ti. ¿Saben que eso es bendición? Que Dios pueda hablar bien de ti. No te importe lo que digan los demás, preocúpate por lo que Dios dice de ti, lo que opina y habla Dios de ti. Y ahí sabrás que estás en bendición, que eres generoso, que perdonaste a pesar de todo lo que te hicieron. ¿Qué dice Dios sobre eso? Bien has hecho. Este sí es hijo. Reconoce su bautismo. Reconoció que es mi hijo porque cumple ¿con qué? Con lo que yo a través de mi hijo le revelé. Es un pueblo que camina con Dios, que es un pueblo generoso, y aquí va una cosa que me tiene preocupado, y es,
Ya basta, y me perdonan, eso de que cuando llegamos a la ofrenda, miren, la ofrenda no es una cuestión que se vuelve rutina. Ojo, la liturgia no es rutina, es un pueblo caminante textual y vivencialmente hacia la tierra prometida donde mana leche y miel y donde comemos, mientras el pueblo de Israel comía maná en el desierto, nosotros comemos hoy el pan bajado del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que el pasaje bíblico esté miles de años atrás ha sido perfeccionado para nosotros. Nosotros somos el único pueblo, y me perdonan lo que voy a decir, que podemos decir y darnos, no sé cómo lo quieran llamar, pero sí debemos sentirnos orgullosos de ser católicos, porque en la humanidad pocos acceden al pan bajado del cielo. Pocos pueden recibir el cuerpo, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Dios Todopoderoso en su propia vida y en su propio cuerpo. Si eso no les hace sentir orgullosos, si no me hace sentir orgulloso y dar la vida por Dios, apague y váyase. Porque el ser católico no es para mediocres. Un mediocre no puede contener dentro de su corazón la divinidad. Debe corresponder a ese amor, a un amor que se entregó en la cruz, que se dejó moldear no por Dios, sino por los hombres a punta de golpes, de desprecio, de latigazos, de hasta llegarle a destruir toda su rostro, su espalda. Fue atravesado por por una lanza. Fue traicionado por los más cercanos. Fue puesto a prueba. Pero como siempre tuvo un corazón contrito y humillado, el demonio, ni el mundo, ni la carne pudo vencerlo, porque su corazón era fiel a la voluntad de su Padre. ¿Fue fiel a quién? A la voluntad de su Padre. Ustedes no pueden encontrar ninguna palabra que no haya dicho nuestro Señor Jesucristo, que no sea directamente obediente a lo que Dios Padre quería o quiere. Dios, manifiesto en nuestro Señor Jesucristo, no opinaba de su Padre Dios. No opinaba, obedecía fielmente a su Padre. Y por eso pudo vencer, ¿qué? Fue fiel. Y en estos momentos, vuelvo y le repito, lo que nuestra sociedad necesita y nuestra iglesia necesita es que todos nosotros nos comprometamos a construir y a luchar por la iglesia de Dios, por la iglesia católica. Es un compromiso estar aquí. Y como les decía yo lo de la ofrenda, todos estamos acostumbrados a ofrendarle a Dios lo más pequeño que nosotros tenemos, económicamente. Cuando pasan recogiendo la ofrenda en el momento más especial, es donde le muestra uno la gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, por lo que Dios depende de lo que nosotros pensamos de Él. Le damos un chao. Esa idea tiene que cambiar. Esa idea tiene que cambiar.
Porque mientras no nos duele gastarnos en una comida 60, 70 o 40 dólares, para Dios sí nos duele darle como ofrenda, como gratitud, como reconocimiento para la casa de Dios. Y los sacerdotes tienen que hacer una lucha increíble para convencer a su pueblo de que por favor le ayuden. No, es que el padre no es el responsable de construir la casa de Dios, es el pueblo. Pero como el pueblo ya no anda con él, no anda con Dios, sino que anda es invirtiendo en los tesoros del mundo, construyendo una sociedad totalmente alejada de Dios e idólatra. ¿Dónde están? En la cuarentena, ¿dónde estuvimos todos? En Home Depot, Walmart, todas las tiendas las recorrimos. Pero la tienda que más sola dejamos fue esta, la morada de Dios. Y lloramos por eso. A algunos nos hizo fue falta, porque por costumbre vamos, pero no porque haya un dolor en el corazón de que la casa de Dios se está yendo abajo, porque el Dios de mi vida se queda solo. Yo no vi ninguna manifestación en las puertas de nuestras parroquias diciendo a nosotros, nos abren nuestra casa. Es que no es competencia del Padre si la quiere abrir o no la quiere abrir. Es que es nuestra casa porque es la casa de nuestro Padre. Y necesitamos entrar. Y permitimos que fuera catalogada la iglesia, el templo como el centro de más enfermedad y de contagio que podía producir el COVID-19 eran los templos. Increíblemente. Era el lugar más riesgoso para entrar. ¿Qué diferencia? Todos estamos aquí y no hemos confiado en aquella promesa que Dios le hizo a su pueblo Israel cuando llegó la peste. ¿Se acuerdan de la peste? Que le dijo, pinten sus dinteles con la sangre del cordero para que cuando el ángel de la muerte pase llevándose los primogénitos no toque la casa de quién, de mis elegidos. Aquel que comulga el cuerpo y la sangre de Cristo ya ha pintado su dintel de protección. Si no creemos en eso, si no creemos que el cuerpo y la sangre de Cristo es real, díganme en qué podemos creer. Y si hemos de morir por el COVID, pues es por la voluntad de Dios, no fue por el COVID. Y yo les pregunto a ustedes, ¿es mejor morir en el riesgo de ganarnos el cielo que de morir en el riesgo de perdernos el cielo? Dejen que el Espíritu Santo les muestre sus debilidades, sin miedo, sin temor. Dejen que el Espíritu Santo nos muestre que somos barro, que sin Dios nada se puede hacer. Pídanle a Dios, clámenle, que podamos cambiar. Pero es que nadie puede cambiar si no reconoce lo que tiene que cambiar. Vamos a hacer la oración, vamos a pedirle al Ministerio de Música que en el tiempo que nos resta intercalemos y vamos a hacer examen de conciencia, rapidito y sencillo. Primero, vamos a que el Espíritu Santo nos revele aquello que más tenemos que sacar de nuestra vida, y eso es sencillo. Cierren los ojos un momentico. Cierren sus ojos y yo les voy a ver cómo el Espíritu Santo nos habla. Y quiero que solo me digan, pues no a mí, solo que traigan cómo sale inmediatamente lo que Dios quiere que cambiemos. Traigan a su mente en este momento el pecado que más grande tienen en su corazón. El que ni siquiera su sacerdote lo ha conocido.
pero por el cual tú más sufres. Y vas a ver cómo el Señor inmediatamente ya te reveló cuál es ese pecado. ¿Cuánto tiempo lleva acompañándote ese pecado? ¿Cuántas veces te has atrevido a confesarlo y todavía sigues preso de él? Ese pecado no se ha ido de nosotros, es porque no se lo hemos entregado a Dios. Porque tal vez yo no demuestro debilidad, porque considero que la debilidad en mi casa, en mi hogar, con mis hijos, con mi familia, en el trabajo, me hace sentir desnudo. Porque me hace sentir que de pronto he perdido derecho a algo. Y prefiero seguirme aferrando a las cosas del mundo que me dan, entre comillas, una cierta seguridad, a tener que decir: que he cometido errores, que los cometo cada día. Y a veces decimos: primero muerto que reconocer mi debilidad. Primero muerto que reconocer ante los demás lo que en realidad yo soy. Porque mis grandes amigos son la fama, el orgullo, el que me vean siempre bien, el aparentarle a todo el mundo que soy feliz porque Papito Dios me tiene muy bien. Y de hecho es cierto, te tiene muy bien, pero tú no estás bien. Y eso es lo que Dios hoy nos está queriendo decir con su soplo divino. Te está queriendo decir: yo tengo todo para que seas feliz. Te lo entrego todo, pero tú no lo quieres. Porque llevas contigo una carga tan fuerte y tan pesada que ya te has acostumbrado a ella y la has hecho parte de tu vida. Pero hoy te digo: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Porque para Él la carga es ligera y el yugo es suave. Solo mira a tu hogar, mira a tu familia, mira a tus hijos. Y cuando los veas sonreír y los veas felices, date cuenta que estás obrando la voluntad de Dios. Pero si tú manipulas a tus hijos, y tú manipulas a tu esposa, a tu esposo, a quienes amas, cuando tú no eres veraz, no te llames humilde porque eres orgulloso. Y te podrás engañar tú y engañar a todos, pero a Dios no, porque Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sea, pero hazlo a tu manera.
sencillo. Hazme un corazón como el tuyo. Usa la forma que quieras, pero hazlo igualito que el tuyo. Como quieres, Señor, como quieres que sea. Dale la forma de ser, hazlo a tu manera, que tenga tu paciencia, tu amor, que tenga tu voluntad, que tenga tu libertad y llene esa paz con Dios, que tenga lo que me falta y sobre lo que no tengo, hazme un corazón de barro, es todo lo que yo quiero, que tenga tu sencillez, siempre tan lleno de luz. Perdona como perdonas, mira que bien lo haces tú. Hazme un corazón de niño, un corazón limpio y puro. Dale vueltas con tus manos y hazme un corazón como el tuyo. Mientras ellas siguen, el coro sigue cantando. Lo que más me preocupaba a mí en la vida, en mi tiempo de juventud, y siempre le pedía a Dios, era que yo quería hacer la voluntad de Dios. Ese era mi afán. Y esa era mi lucha y mi búsqueda de que yo estuviera haciendo la voluntad de Dios. Y yo sé que muchos aquí es lo que luchan y buscan. Pero un día comprendí que yo nunca podría llegar a hacer la voluntad de Dios si primero Dios no veía en mí mis imperfecciones. Nunca podría llegar a servirle a Dios si yo no era el primero que me daba cuenta de cuáles eran mis limitaciones, mis pecados vergonzosos. ¿Cómo puede uno pedirle a Dios que deposite la voluntad de Él en uno cuando uno no está dispuesto, como el corazón de María, a ser la esclava de Dios? Y me di cuenta que tenía muchas ataduras. Me di cuenta que tenía muchos vicios. Me di cuenta que tenía muchas cosas que había aceptado, pero que Dios me las perdonaba, pero no las aceptaba en mí. Primero, mi carácter o mi forma de ser era algo con lo que yo tenía que empezar a trabajar y darme cuenta de que había herido, había hecho daño y que no podía tampoco decir que los pecados no tienen consecuencias, que es algo que también a nosotros nos perjudica. Y es que nos han enseñado de que prácticamente podemos pecar porque Dios es misericordioso, pero no nos han enseñado que los pecados, quieran o no, traen consecuencias. Y yo tenía las consecuencias de mi pecado. Me había Dios perdonado, sí, pero vivía las consecuencias del pecado que había cometido. Y
a veces las consecuencias son las que hacen que nosotros le digamos a Dios: Señor, ¿por qué a mí? Si yo estoy en la parroquia todo el tiempo, te sirvo, estoy constantemente orando, estoy buscando tu voluntad, Señor. O háblame, Señor, que quiero hacer tu voluntad. Pero Dios lo que está esperando es que tú le digas: antes de yo hacer tu voluntad, quiero que tú me moldees, Señor. Y para que tú me moldees, me tengo que dar cuenta de que ese tesoro valioso que tú has depositado en mi vida, lo has depositado en una vasija frágil y de barro, que se ha quebrado tantas veces y que tiene tantos remiendos, que es lo que nosotros podemos llamar heridas, traumas, pensamientos contrarios, conceptos errados de Dios y de la iglesia y del mundo. Y solo cuando dejamos que la fuerza del Espíritu Santo a través del agua bautismal, porque tal vez no lo vean ustedes, pero yo lo aprendí y lo descubrí, y créanme que apenas estoy en el momento de que no estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy en el momento en el que estoy a los pies de Jesús para que Él me destruya y me vuelva a ser una criatura nueva. ¿Comprenden lo que yo estoy diciendo? Por eso, si las palabras al principio fueron fuertes, es porque es lo que Dios quiere. Dios quiere amasarte de nuevo. Permite a Dios que tú puedas flechar con tu amor y tu humildad el corazón sangrante de nuestro Señor Jesucristo, para que el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo toque tu corazón y haga una transfusión de sangre humana y pecadora por una transfusión de sangre divina que te divinice, y ahí sí poder empezar a hacer la voluntad de Dios. María tuvo que primero aceptar su condición de ¿qué? De humildad. He aquí la humilde, la que no puede hacer nada si no es porque Dios se fija en ella. Primero reconoció que era humilde, y María se le conoce sin pecado concebido. Si una mujer de esta altura y de esta dignidad se atreve a decir: he aquí la humillación de ¿quién? De tu esclava, allá es donde Dios nos quiere llevar. No es por méritos, no es porque digamos que somos buenos. De eso no depende el amor de Dios. El amor de Dios no depende de razones. Dios ama porque es la esencia. Si Dios se pusiera a buscar razones para darte la salvación, no nos la daría. No hubiese muerto por ti en la cruz, porque hubiese dicho: pero ¿cuántas veces me ha dicho que va a cambiar y no cambia? ¿Cuántas veces se ha postrado y me ha dicho que quiere ser mejor y no lo hace? ¿Cuántas veces me ha visto en la calle, en el pobre, en el enfermo, y no me alza ni a mirar? ¿Cuántas veces me ha maltratado de palabra y de pensamiento en la figura de su hermano, de su esposa, de sus hijos, de sus compañeros? Y tú, Padre, me pides que muera por él. ¿Qué hizo Jesús? Él, siendo de condición divina, se anonadó, se hizo hombre, y no bastándole hacerse hombre, se humilló hasta el punto de ¿qué? Volverse esclavo, siervo, hasta morir en la cruz. Quiere decir que nosotros no razonamos para amar, nosotros amamos. Y aquel que se sienta a razonar, se sienta es a dialogar con el demonio y Satanás. Porque el demonio primero tiene que miente, roba y mata. Y muchos de nosotros caemos en esa encrucijada de que también pasó el pueblo de 40 años por terquedad de no ver lo que Dios quería. El pueblo se afanó más por comer la leche y la miel, por encontrar rápidamente, pero no se quisieron verse a sí mismos y ver qué era lo que Dios quería de ellos. Antes de nosotros decir:
Quiero hacer tu voluntad, Señor. He aquí tu humilde esclavo. Y este esclavo no te sirve. Este esclavo es pecador. Este esclavo es basura. Este esclavo falla cada rato. Este maltrata. Soy orgulloso, prepotente, me da odio, me da rabia, me da ira. Ese es tu esclavo. Porque el esclavo, cuando se hace esclavo, ya no hace lo que él quiere, hace lo que Dios hace o su dueño hace. Por eso decía el apóstol, ya no soy yo quien vive en mí. Y ese apóstol no tenía pecados, no tenía debilidades. Fue uno tal vez de los más orgullosos, que hasta Dios le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro quiso tentarlo, quiso hablarle de todo su orgullo, de que él lo podía defender. ¿Y qué le dijo? Me vas a traicionar. Solo cuando estos apóstoles se convirtieron en esclavos, fue cuando Dios los transformó a través de ¿qué? Del Espíritu Santo en el cenáculo. Nunca podremos hacer la voluntad de Dios si primero no decimos, somos tus esclavos, Señor. Porque mientras nosotros querramos ser como el Adán y la Eva del pasado, que buscaron ser libres, el libertinaje y buscar con sus propias ideas, razonar si esto es pecado o no, o que me siento con derecho a maltratar al otro porque soy mejor que el otro, o más bueno que el otro, es porque yo soy mejor. Ese es el pecado que más cometemos. Cuando uno es esclavo, ya no opina, obedece. Y ahí cuando usted obedece, se cumple en cabalidad lo que en realidad Dios quiere hacer con tu vida, que es amarte. Y hoy, increíblemente, con los años que tengo, ya no me preocupa saber cuál es la voluntad de Dios. Ya lo que me preocupa es saber. Y le pido que ojalá me destruya, en el buen sentido de la palabra. Por eso el Señor siempre dijo, tienen que morir al hombre viejo. No es morir de viejos, es morir al hombre viejo. Porque mientras tanto seguiremos dando tumbos. En griego, pecado se conoce con la palabra amartia. En griego. Y de ahí viene lo que hoy conocemos como palabra pecado. Para los griegos, amartia era no dar en el blanco, no acertar. Y cada que nosotros pecamos, precisamente no acertamos en la voluntad de Dios. Y es mejor decirle a Dios, heme aquí que soy tu esclavo, condúceme. Porque por más orgulloso que sea, Dios se va a encargar de que tú dejes el orgullo. ¿Comprenden? Y ahora yo no estoy interesado en que yo le agrade a Dios porque hago su voluntad. No, yo quiero poderme entregar como ofrenda viva, que sea consumida, que mis actos verdaderamente tengan un corazón contrito. Y un corazón contrito y humillado es un corazón que mantiene en la verdad todo el tiempo. Se da cuenta de sus errores a cada momento. Cada uno de nosotros, lo que yo les decía y se me olvidó decirlo, es que tal vez no se da cuenta, pero tú ya estás sellado, estás marcado con una señal indeleble, y es la señal de la cruz que llevas en tu pecho, y no solo en tu pecho, en tu cabeza. Has sido ungido por Dios. ¿Cuándo? Cuando te bautizaron. Cuando te bautizaron, te tienes una cruz
el sacerdote puso en tu pecho. Así que hoy, antes de hacer la voluntad de Dios, recuerda a María, que antes de que Dios te engendre, porque cuando ustedes comen el cuerpo y la sangre de Cristo, son engendrados por el esposo que engendra su iglesia. ¿Con qué? Con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y para que sean engendrados por la Eucaristía, háganlo al ejemplo de María. He aquí la humilde esclava del Señor, la que se ha humillado y que a pesar de ser adornada por los profetas, se conoce como la nada, la que sin Dios no puede, la que no opina de Dios, la que no razona, y no es porque le quiten la inteligencia, es porque ama. A su voluntad en mí. Recuerda que esa es su promesa. Ve a su voluntad en mí. Es lo que mi alma espera. Y no mires mi pecado, no te fijes en mi maldad, por tu gran bondad te pido que me des lo que me hace falta. Dame tu gracia para poder seguir. Dame tu gracia para poder vivir. Dame tu gracia para poder seguir. Dame tu gracia para poder vivir. Ven a su voluntad en mí. Recuerda que esa es su promesa. Ven a su voluntad en mí. Es lo que mi alma espera. Y no mires mi pecado, no te fijes en mi maldad, por tu gran bondad te pido que me des lo que me hace falta. Dame tu gracia para poder seguir. Dame tu gracia para poder vivir. Dame tu gracia para poder seguir. Dame tu gracia para poder vivir. Sé que soplace un propósito en mí. En tu presencia lo voy a descubrir, pero sin tu gracia no puedo seguir.
manos está todo, todo mi vivir. Para poder seguir, dame tu gracia. Para poder vivir. Para terminar, lo único que les digo es que Dios los ama con amor de entraña. Déjense amar. Dejémonos amar de Dios. Que hoy nuestras vidas sean dirigidas por Él. Dios lo perdona todo, pero no lo acepta todo. Gracias. Desde muy pequeño me enseñaron que en la vida hay que lograr ser muy importante, licenciado, ingeniero, un mandamás. Hay que llegar a la cima, hay que triunfar. Y mientras crecía, conocí un obrero espectacular. Y aunque reina con poder y majestad, me ha enviado con mi vida a proclamar que tengo un rey carpintero que le ha dado vida al mundo de su madero. Y aunque el mundo dijo que perdía mi tiempo, él me dijo: tú serás carpintero y nada más. Sanó mis heridas, con ternura me ha enseñado cómo trabajar. Aprendí a su lado que no vives si no tienes nada para dar. Y aunque reina con poder y majestad, me ha enviado con mi vida a proclamar que tengo un rey carpintero que le ha dado vida al mundo de su madero. Y aunque el mundo dijo que perdía mi tiempo, él me dijo: tú serás carpintero y nada más. Carpintero y nada más. Tengo un rey carpintero que le ha dado vida al mundo de su madero. Y aunque el mundo dijo que perdía mi tiempo, él me dijo: tú serás carpintero y